Gloria a Dios, Dios bendiga la vida de cada uno. Gracias al Señor Jesús, porque el buen Padre nos permite tener este tiempo para escuchar su palabra, para recibir lo que Él tiene para que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Así que agradecemos al Señor Jesús por este momento y Dios bendiga a cada uno de ustedes, sus casas, sus familias, siempre permaneciendo fiel al Señor Jesús, siempre esforzándonos. Es la manera que el Padre nos enseña, a ser esforzados. Se lo dijo a distintos hombres de la palabra, de las Escrituras. A lo largo de los distintos años fue dicho y fue anunciado que necesitamos ser esforzados, valientes, como diría en otro texto de la palabra de Dios. En la vida, con el correr de los años, iglesia, todos vamos adquiriendo compromisos. Algunos son impuestos y una gran parte somos nosotros que decidimos comprometernos. El solo hecho de que yo esté aquí muestra, mi persona, ¿cierto? Muestra un compromiso que yo tengo ante Dios y ante los hombres. Y no digo aquí por internet. Esta es una forma de extender mi compromiso ante Dios. Estoy colocando mi vida como ejemplo en este momento. Pero cuando me refiero aquí hablo de algo físico. Estoy en esta ciudad y estoy hablando entonces de eso. Estamos en esta ciudad junto con mi familia, junto con la pastora. En este templo también vamos siendo cada vez más específicos con ustedes. Hay algunos que nos acompañan y damos gloria a Dios por aquellos que nos acompañan en cada una de las transmisiones. Y con la sociedad que Dios quiere que pastoreemos, o sea, con la ciudad de Formosa, con Villa del Carmen y cada uno de los lugares donde podemos estar, procuramos esforzarnos y estar. Y fue mi compromiso de seguir y obedecer a Cristo que me trajo a este lugar. Obviamente, la voluntad del Padre, pero también mi compromiso con Dios. Y quiero que usted pueda ver eso entonces en este momento. Y este compromiso lo estamos extendiendo, ¿cierto? Por distintos medios, en este caso virtualmente. Y habla para que todo aquel que pueda escucharlo, llegue a escucharlo, ¿cierto? El compromiso termina extendiéndose en este caso a través de este medio por el cual usted me está escuchando en este momento. Pero no es eso lo que el Señor nos llamó a hacer, sino a poder también, haciendo un paréntesis, estar en su templo, venir al altar, como decía su palabra. Mi compromiso va mucho más allá de los medios y herramientas que yo pueda utilizar o que podamos utilizar por alguna circunstancia. Y como usted verá, estoy queriendo hablar sobre el compromiso. Y coloqué el título del mensaje, compromiso, porque es algo importante, es algo de relevancia para nuestra vida como cristianos. Como cristianos tenemos que ser comprometidos. Y ya desde el momento que conocimos a Cristo, hay un compromiso cuando nosotros decidimos seguirlo a Él. Así que quiero leer con ustedes el versículo de Juan, capítulo 4, versículo 34, que dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos por este momento, por este tiempo y por poder recibir tu palabra, Señor, que es dirección para nuestra vida. Como bien lo dice, Señor, en los Salmos, es lámpara que alumbra mis pies y lumbrera que alumbra mi camino, nuestro camino, Señor. Sea así en este momento, Padre, y que todo pensamiento contrario a ti, Señor, sea disipado para poder escuchar y recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero hablarles sobre el compromiso y les decía que la vida cristiana, desde que conocemos a Cristo, desde que empezamos un relacionamiento, o sea, estoy hablando desde que empezamos a dar nuestros primeros pasos con Cristo Jesús, nosotros ya asumimos un compromiso. Y necesitamos entonces ser siervos comprometidos. No hablo de hijos, no estoy hablando de amigos, como el Señor también nos habla. Estoy hablando de siervo porque la palabra siervo habla de someter nuestra voluntad
a nuestro Señor. Y es lo que dijimos y es lo que hicimos en un momento. Dijimos, yo quiero rendir mi voluntad delante de ti, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Ven y sálvame. Fueron unas oraciones y expresiones que también nos llevaban a ver el compromiso que estamos adquiriendo con Dios. Ahora, la palabra compromiso, ¿qué significa? Es una obligación contraída. Es algo en lo cual hace parte de una decisión y es algo que está con alguien. Es una palabra dada, también dice la Real Academia Española. Es una palabra dada. Ahora, como sinónimos encontramos obligación, deber, convenio, acuerdo, pacto, responsabilidad, contrato. Mire cuántos sinónimos encontramos en esta palabra que es la que estamos viendo en este momento sobre compromiso. Y me llamó la atención el sinónimo, pero también parte de la definición, que es obligación. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe de qué está hablando? Vamos a verlo un poco también con la RAE. De realización forzosa por imposición legal, moral, social, etc. Persona que ha contraído legalmente una obligación a favor de otra. Aquello que hay que hacer o se está obligado a hacer. Vínculo que se sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo establecido por precepto o ley o por voluntario otorgamiento. Mire las definiciones y si usted ve, hay una que quiero compartir con usted, aquello que hay que hacer o se está obligado a hacer. Y en muchas de las cosas va a hablar también sobre una imposición legal, moral, social, pero termina siendo algo que hace parte de la palabra dada o del convenio que se estableció entre dos partes. Entonces vemos que no es una palabra simple, no es una palabra solamente que queda por ahí a la ligera, sino que es una palabra fuerte, es una palabra que muestra una seriedad, que muestra una determinación. Seguramente ya habrá escuchado o tal vez alguien dijo de usted, es una persona con compromiso. Sí, podés contar con tal persona. Ahora también habremos escuchado, y esperemos que no haya sido sobre nuestra vida, y si fue que haya sido en un tiempo pasado y que haya cambiado nuestra actitud, pero seguramente habrá escuchado también que se dice, es una persona que no tiene compromiso, es sin compromiso. No tiene, está diciendo, no se puede contar con la persona, no sabe respetar lo que ha dado. Y Dios nos llama a que podamos ver de esa manera. ¿Sabe? La mayoría de los organismos tiene derechos y obligaciones. Organismos públicos u organismos no gubernamentales tienen derechos u obligaciones, o es al revés, obligaciones y derechos. Algo que tiene que ser asumido por las partes. En el trabajo usted tiene obligaciones y también tiene derechos y obligaciones. No solamente uno, sino que tienen las dos. Tiene derecho como trabajador a tal cosa, usted lo puede ir a buscar un poco para saber cuáles son sus derechos, pero también a la misma vez tiene obligaciones para con el empleador. Usted tiene obligaciones que rendir para con su trabajo. En los estudios también va a pasar lo mismo. Usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Tiene que responder. De tal manera que si uno no responde, seguramente va a haber algún perjuicio en la carrera o en el estudio que se vaya a realizar. Sea con un organismo público o sea con un organismo privado o no gubernamental también, ¿cierto? Una ONG. La cuestión es que en todos lados se va a ver las obligaciones. O sea, si con esta sociedad tenemos obligaciones, ¿cuánto más con nuestro Señor Jesucristo? Con nuestro buen Padre Celestial. Entonces, mire, en las religiones, y una de las más conocidas es la católica, se tiene obligaciones.
Y usted puede ver en el estatuto de ellos, usando una palabra que nosotros tenemos, en el estatuto de ellos hay obligaciones en las cuales se deben cumplir. Y el católico tiene que llevarlas a cabo. ¿Qué quiero decir? Cuando asumimos entonces un compromiso, también asumimos derechos, pero también obligaciones. En Cristo Jesús también tenemos derechos. El Señor nos ha dado, nos ha permitido, nos dijo, esto es lo que ustedes pueden hacer, porque yo les doy esa palabra mía. Mi palabra es dada y ustedes saben que pueden contar con eso. Pero a la misma vez también tenemos obligaciones para con nuestro Señor Jesucristo, porque hemos tomado un compromiso, o por lo menos si lo hemos tomado. Entonces, cada uno que decidió seguir a Jesucristo dio su compromiso según enseña la palabra de Dios. O sea que no de cualquier forma, ni tampoco a criterio de uno. No es que, pero yo me comprometí de esta manera con Cristo. No hay manera de comprometerse a la forma de uno, sino según la palabra de Dios. Y no según enseñanzas fuera o lejos de lo que es la doctrina y la teología de la Biblia. Amén. Al hacer parte entonces del cuerpo de Cristo, hace parte de la iglesia. Y como iglesia también usted tiene un compromiso con Dios. Una pregunta sería, ¿usted está cumpliendo su compromiso con Dios? ¿Será que usted y yo estamos cumpliendo nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo? En un contrato, quien conoce mejor los derechos y obligaciones son las partes, son aquellos que están haciendo o llevando adelante ese contrato. O sea, ellos dos pueden conocer, tal vez haya una tercera persona que quiera entrar, pero tal vez si no tiene o si no conoció el contrato entre las partes, no va a saber, va a decir, va a pensar. Pero hay distintos y diferentes tipos de contratos. En una familia, quien conoce mejor los hijos son los padres. Los padres conocen. Estamos hablando por lo general, nunca en extremo, ¿cierto? Porque siempre puede haber alguien que diga, pero ese no es padre, no, nunca los crió, no sabe lo que es, no sabe quién es su hijo, ni siquiera. No, estamos hablando de algo general. Quien mejor conoce a los hijos son los padres que lo cuidan, son los padres que van educándolo, son los padres quienes van enseñando. Eso es, de esa forma uno puede ver en un matrimonio quién conoce mejor el compromiso de ese matrimonio. ¿Quién puede llegar a conocer? Son ellos. Entonces, cuando estamos hablando, si cumplimos nuestro compromiso con Cristo, eso tenemos que verlo. La palabra de Dios nos enseñaba de venir al altar, de estar en la presencia del Señor, de buscar, de poder agradar a Dios, de saber que estamos agradándole a Dios. En una iglesia, si sus pastores son temerosos de Dios, podrían responder esta pregunta. Si el pueblo está cumpliendo su compromiso, si ustedes están cumpliendo sus compromisos. Y digo temeroso, ¿cierto? Porque eso no pasa solamente por decir, sino por ver, ¿cierto? Podrían responder esa pregunta porque fueron puestos por Dios o fuimos puestos por Dios para cuidar de ustedes. Nosotros conocemos su caminar, nosotros los vamos viendo caminar. Así que es bueno poder hacer parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un cuidado mutuo. Las ovejas tienen que cuidar al pastor y el pastor tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas de él. Dios no mandó andar de un rebaño en otro, no mandó andar de un templo en otro. Eso es una falsa doctrina o eso es una falsa enseñanza. El problema es más evidente ahora. Si queremos verlo, ese problema de si estamos comprometidos con Dios, cuando algunos dicen directa, lo hablan, ¿cierto? Lo pronuncian, o indirectamente sin pronunciarlo, pero por sus actos. No necesito iglesia o no necesito pastor, yo estoy en paz con Dios. Pero no hay manera de estar en paz con Dios si no hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y si no tenemos esa relación con el cuerpo de Cristo, pastor y la iglesia.
Entonces es necesario, necesitamos ver eso en nuestras vidas. Entonces, si es así, necesitará nacer de nuevo. Es lo que el Señor Jesús le enseñó a Nicodemo. Le dijo, necesitarás nacer de nuevo, porque no hay comunión, no hay relación conmigo. Mire, según la UNESCO, si en su site dice, en su sitio, ¿cierto? En su página web, derecho a la educación, obligaciones y responsabilidades del Estado. Los estados deben principalmente ofrecer una enseñanza primaria gratuita y obligatoria. O sea que el Estado está forzado a ofrecer una enseñanza en la parte primaria, gratuita y obligatoria. Las personas tienen que estar, los niños, ¿cierto? Los que van creciendo necesitan estar en la educación primaria, pasar por el jardín escolar y la parte primaria. Mire, es una obligación que la sociedad misma dice, hay cosas que tienen que ser hechas y tienen que realizarse. Entonces, ¿será que cumplir la palabra de Dios es opcional para el discípulo de Cristo? Claro, hay personas que siempre van a ver en la iglesia que van, vienen, ¿cierto? O que están y solamente vienen, pero no tienen relación. Pero para aquellos que hemos decidido ser discípulos de Cristo, ¿será que cumplir la palabra es opcional? ¿Cierto que no? No sería opcional. ¿Será que congregar con la iglesia es opcional para el discípulo de Cristo? No lo es. No es que es, voy, cuando tengo ganas voy. No sería opcional. Siempre les digo a ustedes, y a algunos ahora que me escuchen a través de esta transmisión, pero cuando se puede, se debe hacer. Cuando no se puede, no se puede. Ahora, no hagamos de la excepción la regla también. Siempre seamos esforzados, como hablaba hace un instante el Señor, en este momento, ¿cierto? En esta predicación, en esta palabra, seamos esforzados, iglesia. Anímese a ser esforzado. Si salimos para buscar nuestros alimentos, salgamos para buscar la presencia de Dios. Vayamos. Si el pastor no abre el templo, bueno, el problema ya es del pastor. Pero si el pastor abre el templo, salga a buscar la presencia de Dios. Si el pastor, la iglesia está trabajando, sigamos trabajando en conjunto, sigamos trabajando en unidad. Si el Señor lo ha puesto en este lugar, continúe en este lugar. Que nada lo separe, sino habrá prestado atención más al enemigo que a la voz de Dios. Amén. ¿Será que entonces seguir a Cristo es condicional para el discípulo de Cristo? Nuestro seguir a Cristo Jesús es incondicional. Seguimos al Maestro. Donde Él va, nosotros vamos. Queremos estar en la presencia de nuestro buen Señor Jesucristo. Ahora necesitamos también ver nuestro compromiso. Hablábamos de que necesitamos ser siervos comprometidos, pero también necesitamos ver nuestro compromiso. ¿Por qué nosotros necesitamos verlo? Dios no lo ve. Sí, Dios lo ve, Dios sabe cómo estamos actuando y caminando. El problema es que nosotros a veces no nos vemos. No vemos cómo estamos andando o no vemos cómo estamos caminando en relación con Cristo Jesús. Así que nosotros necesitamos ver nuestro compromiso para poder ver cómo estamos caminando. Estar en el templo muestra nuestro compromiso con Dios. Si estamos en el templo, y no solamente en este tiempo de pandemia, estoy hablando en todos los tiempos que vivamos, el poder estar en el templo, el separar ese tiempo y estar en el templo es algo necesario e importante. Es una ordenanza de Dios, es un mandamiento de Dios el poder estar juntos. Y Dios ha puesto un lugar, como les hablábamos, el altar de Dios. Dios ha puesto un lugar para estar juntos. Trabajar en el templo, estoy hablando del templo, no como iglesia, trabajar en el templo muestra nuestro compromiso con Dios y también con el pastor y con la iglesia. Entonces vemos que el templo hace parte de nuestra vida como discípulos de Dios.
nuestro relacionamiento con Dios, el templo importante. Por eso va a venir nuevamente esa palabra. Cuánto me alegré en que pueda estar en la casa de Dios cuando me dijeron vamos a la casa de Dios, en los atrios de mi Señor. Ahí es donde yo quiero estar plantado. Por eso el salmista expresaba de esa manera. Miremos Hebreos 10:23. Seguramente me va a decir, pastor, no vimos tantos versículos. El primer versículo, que es importante, donde muestra Dios el compromiso. Cristo Jesús, donde muestra el compromiso con Dios, siendo Él Dios, mostrando el compromiso con la Trinidad. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Eso es lo que yo quiero, es lo que mi espíritu necesita. Aún mi cuerpo sometido necesita hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. Lo que Él me ha dado para hacer, que yo lo pueda realizar. Ahí usted ve el compromiso de Cristo Jesús, siendo Dios y siendo hombre, con la Trinidad. Porque hablábamos de que compromiso es una obligación contraída, es una palabra dada. Él es la palabra, Él vino, Él se comprometió con Dios o con la Trinidad, pero también con el hombre. Él les dijo, yo los salvaré. Génesis capítulo 3, ¿cierto? El protoevangelio. Entonces muestra esa palabra dada a la humanidad. Yo no vine para condenarlos, sino vine para salvarlos. Nuestro buen Señor Jesucristo mostrando en todo tiempo el compromiso. Nuestro Dios en toda la palabra mostrando su palabra, que Él es fiel a su palabra. Qué hermoso es, iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Saber de que nuestro Padre muestra cómo Él tiene valor, le da valor a su palabra. Entonces la palabra de Dios en Hebreos 10, capítulo 23, vamos a leerlo, va a decir, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora está hablando y está diciendo, mantengamos firme. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme nuestro compromiso, mantengamos firme la decisión la cual hemos tomado. Ese compromiso con nuestro Creador, porque fiel es el que prometió. Si Él es fiel en el compromiso, yo quiero ser fiel también a mi Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Iglesia, si la pandemia solamente trajo ese efecto, ¿qué serán los próximos desafíos que vienen para la iglesia? Si con la pandemia algunos han dejado de seguir la palabra de Dios, ¿qué será con los próximos efectos que vendrán? Iglesia, no nos confiemos, mantengámonos firmes en esta profesión de nuestra esperanza, en lo que hemos creído y en lo cual profesamos, en lo cual deseamos caminar. Hermanos, es para continuar, es para avanzar, es para mantener este compromiso con nuestro Señor Jesucristo, con su iglesia, como lo hemos visto, con el pastor, y trabajar juntos. Dice el versículo 25 de Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, lo que estoy haciendo como pastor, llevándolos. Mire, ya les expliqué un poco lo que es exhortar, y no viene a hacer eso, bla, bla, sino llevarlos, conducir. Esa es la tarea mía, hablarles, aunque hablándoles algo que hace bien para su vida, pueda ser no agradable y pueda no caer agradable para sus vidas. Pero es mi compromiso para con Dios. Y tanto más, hablar de esa manera, con amor, como decía el versículo 24, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Iglesia, puede ser
para todos, pero también puede ser para con cada uno en particular que llegue el tiempo. No es la edad, no tiene que ser a los 70, 80, 90 años. Cualquiera en nuestra vida, cualquier tiempo puede ser el tiempo en el cual Dios ha determinado para que el plazo o el paso de esta vida termine. Entonces, usted y yo tenemos que saber valorar los tiempos y aprovecharlos. Ahora dice, todos los que habían creído estaban juntos. Eso es en Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. No es una cuestión de sociedad o cultura. Pastor, eso es porque en ese tiempo era así. No es eso, iglesia. Es un mandamiento divino el estar juntos. Imagínense el cuerpo de Cristo y el cuerpo está separado en varias partes. ¿Qué cuerpo es? Es un cuerpo muerto, es un cuerpo que no tiene vida. Pero el Señor habla de que necesitamos estar juntos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, estaba junto con sus discípulos. No era que sus discípulos iban a un lugar y Jesús iba para otro. ¿Cómo podemos entonces cumplir y crecer en Cristo, iglesia? Si no estamos en el templo, en su templo y con la iglesia, no habría forma. Es donde nosotros aprendemos. Acá en el templo es donde aprendemos tantas cosas. Miren, en el templo solo pasa tantas cosas. En su trabajo no pasan cosas. No escucha una cosa, no se habla de una cosa, no se ve algo, no termina viendo de otra manera otras cosas que no imaginaba, no pensaba. Bueno, en el templo también. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos crecer. ¿En qué? En amor. ¿Cómo creceremos en amor? En la relación que tenemos en el templo. Pero también afuera, pastor, claro que sí. Pero es acá donde el Señor nos viene a instruir para que el amor de Dios en nuestra vida dé ese amor a la sociedad. No el amor nuestro, un amor forzado, sino el amor de Dios. A veces no tenemos ganas de tratar a uno de una manera, pero no es el amor de Dios. Y el Señor tiene que trabajar eso en nuestras vidas. Todos los que habían creído estaban juntos. Y pastor, nosotros no vivimos juntos en un mismo terreno. No, en un mismo terreno físico no. No está esa necesidad, pero sí sobre una misma tierra. Usted estará a unas 10 cuadras, 20, 15, 30. Y tenemos este lugar donde compartimos, donde estamos juntos y donde recibimos de Dios. Entonces, para todas esas cosas, el templo viene a bendecir nuestra vida, para tener esa paciencia, para crecer en benignidad, en dominio propio. Es un mandato de Dios que la iglesia se extienda, que esté unida y que crezca. Amén, iglesia. Dios esté bendiciendo sus vidas y vea esa necesidad de ser un siervo comprometido. Véalo en su vida, vea su compromiso en su vida. Veamos en este tiempo, en este año, iglesia, aférrese a Cristo Jesús, reciba su dirección, la dirección que Él está viniendo a darnos para nuestras vidas. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por este tiempo, por tu bondad, tu amor, tu misericordia, por tu ayuda, por ayudarnos, Señor, a ver, Señor, nuestro compromiso contigo, Señor, nuestro caminar y nuestra relación, Señor, contigo, a través del templo, en relación con el pastor y con la iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.